Nací 11 de octubre de 1954 en el Pereira Rosell. Y yo, una vez que nací, pasé a vivir desde pañales en la escuela de los horneros, en la casa que teníamos en el fondo. O sea que estamos hablando de un lugar relativamente cercano a Pando, ¿no? Sí, exactamente. Sí, exactamente. Bueno, ahí en la escuela hice la primaria. ¿Cómo era en aquel entonces el barrio? Villa Tato, ¿no? Villa El Tato. Villa El Tato era totalmente despoblado. Totalmente despoblado. ¿Y que era una zona rural? Era zona de granja y horticultura. O sea, quintas y granjas. Había granjas de manzano, granjas de durazno. ¿Pero por qué vivías en la escuela? O sea, Porque ¿qué hacía tu papá? ¿Qué hacía tu mamá? Bueno, ¿Qué se dedicaban? Mi mamá se dedicaba a la labor de la casa, primeramente. Mi padre era especializado en escuelas granja. Trabajaba en primaria. Él empezó en 1950 trabajando en la escuela primaria y funcionó hasta 1988. Ahí se retira. O sea que la escuela de los horneros antes era una escuela granja. Era una escuela granja. ¿Y qué significas? O sea, ¿qué hacía? Bueno, la escuela granja tenía horticultura, tenía viña, tenía monte de árboles frutales, habían 32 colmenas de abeja, tenía gallinas, tenía patos, tenía conejos, tenía cerdos, tenía vacas, caballos. Las vacas se sacaba la leche para el comedor de mañana. ¿Todo eso había allí en esa escuela de los horneros? Todo eso había en la escuela de los horneros. Los chiquirines los viernes, muchas veces, recuerdo yo siendo chico, sacaban con mi padre la miel de las colmenas, con guantes, careta y ahumadores, y después iban al extractor, donde se ponían los cuadros, y le daban manija al extractor para sacar la miel. ¿Y vos hasta qué edad estuviste ahí? Yo estuve hasta el año 74, o sea, desde que nací en el 54 hasta el 74. El 3 de noviembre del 74 fue que nos mudamos al kilómetro 28.500 Camino Maldonado. Me detengo en los primeros años de vida. ¿Compañeros y compañeras para jugar no te faltaban? No. Vivías en la escuela. Cuando nos dejaban... Y a clases tampoco podía faltar, ¿no? Cuando nos dejaban en penitencia, que no estábamos 2 días en penitencia ni un día, estábamos un mes. Ahora te voy a contar una de las fechorías que nos mandábamos en sexto año. Yo me iba para... La hora del recreo era de las 12 a la 1. Y yo me quedaba en casa. Comía en ¿A dónde querés que vaya? De quedarme haciendo cosas, me quedaba en casa. ¿Hijo único, Daniel? No, hay un hermano que tiene 1 año y 3 meses, más chico que yo. ¿Y cómo te llevaste con tu hermano? Mi hermano era tenía más picardía que yo. Ah, ¿vos eras más tranquilo? Sí, yo era más tranquilo, tenía más picardía. Él era un poco más fatal. Sí, era un poco más fatal, pero dentro de todo, el único que estudió fui yo, porque había estudio para los dos. Pero... ¿Y qué hacían en la escuela, digamos? Que me decías, éramos a veces un tanto fatales. ¿Por qué? Bueno, una vuelta estábamos en sexto, voy a contar una anécdota de sexto. La maestra se mudaba de Montevideo para San Carlos y le daban 3 días de licencia para hacer la mudanza. Y después viajaba en la Honda hasta fin de año, cuando estaba la Honda. Nosotros, en esos 3 días, un día, era Iris Rosés de Paisal, la directora, ¿qué hicimos? Había que pasar por quinto y sexto para ir a los baños, tanto de las damas como de los caballeros. Entraban a los baños, pero no salía ninguno. Habían 32 dentro del baño. La directora vino afligida porque no volvía ninguno. Dice, yo no sé qué pasa. Y estaban todos encerrados. Y si hacían se ponían a llorar, digo, me los cascaban. Escuchame una cosa, Daniel, ¿y a qué edad te vas para allá, para Barros Blancos, entonces? Para Barros Blancos, para Capitán Artigas, que era en ese entonces, nos vamos en el 74. El 3 de noviembre del 74 nos mudamos para Barros Blancos. Y ahí ya la casa estaba alquilada, tuvimos que ocuparla porque si no nos ponían multa.
La casa era de mi vieja. Y bueno, y tuvimos que mudarnos y arreglar la casa. Salíamos a baile los fines de semana, pero los sábados y domingos había que trabajar en la casa. Había que arreglar la casa. Había que pintura, que había que hacer esto, que había que hacer lo otro, electricidad. Y bueno, y todo eso lo hacíamos nosotros. ¿A qué edad comenzás a trabajar? Yo empiezo a los 15 años a trabajar. ¿Haciendo qué y en dónde? Hacía changas en el Villa El Tato, con el oficio de carpintería. Yo estaba haciendo primer año en el año 69, primer año en la UTU en Pando, que fui de mañana, todos los demás años fueron de tarde. ¿Por qué carpintería? ¿Qué fue lo que te cautivó de la profesión? Bueno, mira, hice carpintería porque me gustaba. Dentro de todo veía a mi padre trabajar, arreglar las sillas, las mesas de la escuela, y me gustaba. Eso fue lo que... ver a tu padre. Lo que me motivó. Eso fue lo que me motivó a hacer la carpintería, porque me vi que eso. Yo hice todos los cursos. Que yo estaba en contra del FPV. Yo hice el té exploratorio de la UTU. El té exploratorio era 15 días cada oficio. Empezaba en marzo y terminaba al fin de agosto. Vos optabas por lo que más te había ¿Y por despertado. dónde pasabas? ¿Por qué oficios pasabas? Bueno, pasaba por mecánica, por herrería, por chapa y pintura, por electricidad, por bobinado, por montones de cosas. Me imagino aquella UTU en su esplendor, ¿no? O sea... Sí, me acuerdo que el profesor, que era el padre de la doctora Cremona, era el profesor mío, que era de la escuela de cabotaje de Carmelo, me pone el mango de martillo para hacer. Y el mango de martillo, las 2 veces que lo hice mal. La tercera lo hice mal también, la cuarta vez. ¿Cómo mal que zafaba el martillo? No me ajustaba al plano del croquis del dibujo. Hacía cualquier cosa. Bueno, y después que empecé haciendo eso, empecé a tomarle el gusto a la carpintería. Y ahí arranqué con la carpintería. O sea que ya arrancás trabajando en lo que después va a ser tu herramienta, ¿no? Bueno, los primeros trabajos que hice fue arreglar un juego de dormitorio francés a Leite, el que tenía el almacén en Villa El Tato. Era todo desarmado el juego de dormitorio, se lo dejé hasta ahora. Está armado el juego de dormitorio francés. Mi vieja mandó a mi padre a ver que no le fuera a hacer un desastre en el juego de dormitorio. Eso fue en pleno noviembre. No, hasta ahora está armado. Después le hice un chasis de carro, después le hice la cantina, después le hice mosquiteros para el almacén. Esos fueron los primeros trabajos. Los primeros trabajos. Y después de ahí me empezaron a dar la directora de la escuela, me daba los modulares y todas esas cosas que tenía desarmada, de Mayo también, el padre de Washington de Mayo, el capataz de Mayo, todo me trabajó. Y ahí empezás a formarte en carpintería. Ahí me entro a formar en carpintería. Y después te recibís como profesor. Exacto, después hago la carrera de profesor. ¿Y en el medio qué pasa con tu vida? En el medio, bueno, mira, sigo trabajando en todo, porque yo incluso estudié música en el Instituto Beethoven con Esquivel, el gordo Esquivel, que trabajaba en el juzgado letrado. Con Esquivel hago música, hago piano. La idea mía era hacer órgano, pero tenía que hacer piano. Y bueno, y claro, hice profesorado. ¿Qué se le había dado por la música? Y bueno, yo le arreglaba los baffles, porque los baffles eran grandes y había que cortarlos a la mitad, hacer 2. O sea que lo del teclado no prosperó. No prosperó, pero siguió la profesión de profesor. ¿Y dónde te formás como profesor, Daniel? Bueno, hago una parte en Pando y otra en Montevideo. En Montevideo. Empiezo en la INEC, estudiaba y trabajaba. ¿Y qué dijeron tus viejos cuando dijiste, lo mío va a ser la carpintería y voy a ser profesor? Sí, pero gracias a él, a mi padre, llegué a eso, lo que llegué. ¿Por qué? Porque después se me fue, mi padre falleció y lo sentí muchísimo. ¿Ah, sí? Sí, lo sentí muchísimo. Pues lo que soy yo, se lo debo todo a él. ¿Qué edad tenías cuando fallece tu papá? Y bueno, mi padre fallece en el año 2002. En el año 2002 fallece mi padre. Fue un miércoles que falleció. El lunes yo estaba con él en la sala, eran como las 10 de la noche, conversando, hablando de todo un poco. Que yo a lo que llegara, el primero que se iba a enterar iba a ser él. A lo que yo llegara. Mi futuro, a lo que yo llegara. Y yo
¿Cómo te puedo explicar? Yo en ese año falleció mi padre. Bueno, voy a ir un poquitito más para atrás porque yo empiezo en el Brause dando clase, año 76. Estoy hasta el 88 dando clase en el Brause, manualidades de carpintería. Daba manualidades de carpintería en el turno de la tarde, en el turno vespertino. Ahí conozco pila de compañeros que hasta ahora me... ¿Quiénes? A ver, bueno, dame nombre. Raúl Tonarelli, Angélica Martínez, Berruti, bueno, la que le hiciste el reportaje, que era profesora de matemáticas, Rudy Berio, la profesora de música, Núñez, Alicia Núñez, un montón de gente que eran todos sensacionales. Clemente Camaño, que gracias a Clemente Camaño yo entré en el Brause. En el Brause. Entré como designación directa en ese entonces. El cargo era provisional porque era interino. Clemente Camaño le habla al director, que era Carlos Escayola, que dicho y de paso con el director tomaba mate y me prestaba plata cuando yo precisaba. Acuérdese cuando cobré retribuírmelo, me dice. ¿Y cómo era que en el Brause se daba carpintería? Se daba carpintería, se daba cuero, era el ciclo básico, se daba cuero, se daba electricidad, se daba forma. ¿Te acordás del primer grupo que tuviste? Sí, el primer grupo que tuve era el segundo G y el segundo H, y el primero I. ¿Y había algún pandense conocido? Sí, Jorge López, Adolfo Rodríguez, Alejandro Ferrer. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen, la innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Supermercado de Carnes 20 años limitada. La mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo corte rancho. Supermercado de Carnes, Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. Debe ser difícil enfrentarse a una clase, ¿no? Bueno, digo, cuando arrancás, después, a lo primero, cuando tenés 5 o 6 años, o cuando tenés de hecho un año de clase, no pasa nada. A lo primero está, pero después del segundo año, todo bárbaro. Ya después que pasé el primer año hasta mediados de año, porque los chiquilines hacían el curso de ciclo básico hasta mitad de año. En mitad de año rotaban, se iban para el otro, para los que estaban en cuero, se iban para carpintería, y los que estaban en carpintería se iban para cuero. Y era así, los dividían así, los grupos. Bueno, todo el primer año, todo bárbaro. Primero Brause. Pero, a ver, a mí me interesa los lugares donde había contexto, porque... ¿Contexto crítico? Claro, porque, a ver, en el Brause uno supone que los gurises y las gurisas, yo qué sé, estaban contenidos, eran de una... Era una época muy buena y hermosa, a su vez, muy buena. Había valores en esa época. Había valores que ahora no los hay. ¿Qué tipo de valores? Bueno, pero exigir los valores.
poner ejemplos, la disciplina, por ejemplo, que ahora faltan el respeto al docente, y si el docente los observa, ya lo sancionan al docente. La entrada en hora, la sacada de falta, bueno, yo sacaba la falta si siempre venía el certificado médico, si no, no sacaba falta ninguna. Por ejemplo, cuando estuve en Aeroparque, que estuve 16 años dando clase en el taller Escuela de la Esperanza de Aeroparque, que ese taller lo fundé yo, estaba prácticamente en ruina el taller. Lo levantamos con los alumnos. Ahí los alumnos venían a aprender. Bueno, pero ves, ahí estás en un contexto crítico. A aprender. Y tuve varios. ¿De dónde venían esos alumnos? Y venían de una zona que era roja. Era una zona roja. Aeroparque en esa época habían enterraderos de armas, como tipo tatuceras, habían. Y después que se fue desparramando, que había un profesor que realmente enseñaba, empezaron a venir de Lagomar, de Los Aromos, de Villa El Tacto. ¿Diste clases en la Colonia Berro? Y di clases 6 años. ¿Cuánto tiempo? En Colonia Berro el taller era una tapera. Lo levantamos en el tiempo de Domenech, Rubén Domenech. ¿Cómo hacías para trabajar con herramientas que potencialmente podían llegar a ser un arma? Bueno, los gurises que venían allí en esa época exigíamos, venía el regente, que era el director del hogar, y el profesor, y se exigía la disciplina. Allí el que venía para joder, aire con él. ¿Sentís que lograste algo? Sí. ¿Que les diste algo? Sí, sí, sí. ¿Por qué me lo decís tan convencido? ¿Tenés casos? Bueno, en Colonia Berro saqué gurises, Fabeiro, me acuerdo, un gurí de 33, hizo carpintería 4 años con nosotros en la Colonia Berro. 4 años. Y llegó. Hoy vive en 33 y trabaja en un taller. O sea que yo lo que logré, lo hice. ¿Y en Colonia Nicolich? En Colonia Nicolich saqué arquitecto, arquitectos, otros trabajan en empresas privadas, uno tiene una empresa de ómnibus, alumno mío, dejó tienda inglesa que era... Todo eso gracias a la carpintería. Todo gracias a la carpintería. Aparte de haber dado un oficio, di valores, que hoy me lo agradecieron, estando en el balneario Santana de Colonia, vieron el video, la entrevista tuya que me hiciste frente a la escuela 198 cuando yo me retiré. Y dice, ay, por estos medios nos venimos a enterar, profesor, dice, y agradecido estamos con Nacho, Marcelo Acuña y Nacho Suárez. Los dos agradecidos de lo que yo les brindé. ¿Eso trasciende el hecho de saber, de saber trabajar una madera o de armar un banco? Ah, sí, sí. Lo que era el taller de carpintería de la Esperanza de Aeroparque. 16 años dando clase ahí. Ahí dejaste una parte de tu vida. Y mirá que cuando había que ir los sábados a veces hacíamos algo que no tenía nada que ver con el taller, que había que cortar el pasto. Yo llevaba la bordeadora, la escoba y la máquina, y otros traían las bordeadoras anasta, y trabajábamos todos juntos ahí en Aeroparque. Gurises y gurisa, todos juntos. Unos barrían, otros cortaban y otros así. Y cuando faltaba una herramienta, me fijaba en la lista quién eran los que habían venido hoy. Bueno, faltó una pinza. Mañana traigo la boleta y la pinza. Al rato aparecía metida en la madera. La pinza, los metros que eran de fibra de vidrio, que eran carísimos, tábiles. No eran de plástico, eran de fibra de vidrio. Aparecía en la herramienta. Después había que barrer el taller, que había que dejar limpio para el otro grupo que entraba. Porque, por ejemplo, segundo y tercero entraban juntos. Primero entraba aparte, porque a primero había que dedicarle más tiempo. ¿Y qué hacían ahí? ¿Qué construían? ¿Qué fabricaban? Ahí en primer año era todo aprendizaje. Primer año. Segundo año ya era producción. ¿Y qué producían? Y hacían de todo. Desde banco, revistero, por ejemplo, hacían ¿Ayudaban a escuelas de la zona? Sí, sí, a la 264 y a la 58. ¿Qué le hacían? A la 264 le hacíamos las bandejas para servir en el comedor y algunas otras cosas más que le arreglamos, que no recuerdo. A la 58 le arreglábamos los escritorios que estaban deshechos y los bancos.
17 bancos le arreglamos. Bueno, eso también me parece que es importante. Aquella persona que no tiene, que no se siente útil, de la noche a la mañana sentirse útil porque hizo algo que, bueno, tal vez los familiares lo usan en la escuela o tal vez él mismo lo usa o lo que sea, me parece que por ahí se recompone también a la persona, ¿no? Sí. Bueno, y no queda ahí. Después, todo lo que se hizo, bueno, tuvimos agradecimiento y montones de cosas más. ¿Y considerás que todo eso ayudó a formar esos gurises? Sí. Hay uno que trabaja en Pecán, ahí al lado de Adone. Otros trabajan en Nestlé, otros trabajan en diferentes firmas. Hay una firma de deporte que está por el camino que va a Los Aromos. Ahí trabaja uno de mis alumnos que terminó tercer año. Y Daniel, ¿cómo llegaste a la Escuela España? Porque además, bueno, la escuela, claro, eso es distinto, ¿no? Es muy distinto. Es todo un aprendizaje, yo supongo que para el que da la clase, ¿no? Sí, pero no queda ahí. En la Escuela España, yo empecé primero en Montevideo, en la Chacarita de los Padres, en la 241, que las maestras salían todas juntas porque si no les afanaban las carteras. Y ahí en la escuela en esa escuela tuve 8 años dando clase. La directora que vengo ahí, cuando me adjudican las horas, que eran 20, vengo ahí y me encuentro con una directora muy bien, que era de Colonia, de Carmelo, allá. Muy bien, estaba todo bárbaro. Armé el taller, no tenían taller, no existía el taller, no sabían dónde, la directora y la inspectora no sabían cuál era la parte física del taller. Atrás del comedor pongo el piano, un armario y otro armario más y hago el taller ahí. En una mesa hexagonal y otra cuadrada daba clase. Los gurises salieron sabiendo, venían todos a aprender. ¿Les gustaba? Les gustaba. Hasta que se logró arreglar una edificación de enfrente de la escuela, o sea, había un patio por entre medio. O sea que lo que vos descubriste es que muchas veces no lo hacían porque no estaba la oportunidad. Ah, sí, porque no había oportunidad. Ahí los gurises mismos aprendían corte y confección. Habían gurisas que aprendían corte y confección, otras cocina, otras cestería y carpintería. Carpintería estaba aparte, y tenía un salón aparte. Y en el costado estaba cestería y cuero y después cocina. Daniel, entregaste tu vida a la educación, ¿no? Porque en gran medida estuviste mucho tiempo trabajando en esto. Te cuento algo. En algún momento flaqueaste, dijiste, ¿sabes qué? Ya me aburrió, no quiero hacer más esto. Lo hacía con gusto y con ganas. Y me ponía tanto los establecimientos arriba, en el hombro. La 241. Después me traslado de acá de Inau, me traslado para el centro, para la calle Yaguarón, entre Cerro Largo y Galicia, a los talleres educativos. Y ahí Pero nunca te pasó nada que vos digas, ¿sabes qué? Dejo todo esto. No, la directora contaba conmigo para todo, porque sabía que yo era positivo en todo. Las inspectoras me llegaron a dejar cartitas, porque dice, andás a full, Daniel, dice. Los choferes de COPSA me llegaron a decir, pero vos sos como la luz mala. Un día subí en la Chacarita de los Padres para Pando y otro día subí en la Chacarita de los Padres para Montevideo. Claro, no terminaba el horario del INAU, me quedaban 9 horas. ¿Cuántas horas metías? Y bueno, yo tenía en ese momento, las 30 de INAU y 20 de primaria, eran 50. ¿Estabas casado ya? ¿Estabas casado ya? Cuando empecé la Chacarita de los Padres, sí, ya me había casado. Tenía solamente INAU, sí, INAU tenía, sí. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen, la innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Supermercado de Carnes 20 años limitada.
la mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo Corte Rancho. Supermercado de Carnes. Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. ¿Y cómo conociste a tu señora? Ah, ¿cómo la conocí? Sí, ¿cómo la conociste? Maestra Alba Francero, Beatriz Castro, Son maestras de acá de Angélica Banco. Martínez, Sí, que claro, daba la maestra y matemática en profesora, el sí, liceo. obvio. Iban a planificar a la casa de una de ellas. Se juntaban las tres a planificar. No planificaban, vamos a ver con quién hacemos casar a Ramito. ¿Por qué? Porque te conocían, claro, te conocían de esos lugares. Bueno, un día voy a la colonia, estaba en la colonia Berro, después de Semana Santa, les pregunto, ¿y ustedes qué hicieron en Semana Santa? ¿Salieron? ¿Pasearon? No, dice, yo fui a la Argentina con mi alumna, que vos la tenés que conocer, que iba al liceo. Digo, pero yo no la conozco, no sé quién es, le digo. Si me mostrás una foto, te digo quién es. Digo, bien, ¿qué horario iba al liceo? Iba de mañana, y yo iba de tarde, no nos veíamos nunca. Dice, yo te la voy a presentar en foto. Presentame una foto de ella. O sea que Angélica, Beatriz y Alba fueron las Celestinas, digamos. Sí, sí. ¿Las estarías volviendo loca que salieron a buscarte una novia, no? No, Una cosa increíble. ¿Lo pensaste de ese punto de vista, yo no planifiqué nada, lo hicieron ella. Ya no sabían qué más hacer contigo. Lo hicieron ella. Me manda una foto con Alba Francero, la que es hoy mi señora, una foto en Catarata, con una foto que se había sacado allá en Catarata, en Paraguay, con unas amigas. Y ahí la conozco, en foto. Y bueno, le digo, decirle que venga, que la espero en el banco hipotecario. En la escalera del banco hipotecario. Estaba de un cumpleaños de una alumna, que es por la calle Pancovi. Dice, a las 9 te ve ahí en el banco hipotecario. Era 9:30 y no aparecía. Digo, bueno, y se venía una tormenta. Digo, yo me voy. ¿Y pasa una mirando por enfrente. Y la miro así, la quedé mirando. Dio la vuelta a la manzana y volvió de vuelta. ¿Vos sos Daniel? Sí, yo soy Daniel. Ay, ahí salimos a conversar, a charlar. En la escalinata del banco hipotecario. Y ahí, que ahora ¿cómo es? La agencia de vivienda. En la agencia de vivienda. Ahí en Aldunate y Piovén. Exacto. Ahí. Y bueno, y ahí la conocí, y bueno, y ahí fui. Después a la semana, no, al fin, a la media de semana, a la semana entrante, ella me prestó un paraguas. La acompañé hasta acá, hasta la casa, y me prestó un paraguas porque se venía el agua. Y yo no tenía, en ese momento tenía la camioneta rota, la camioneta que usaba yo. Y bueno, me vengo con el paraguas, ahora le voy a devolver el paraguas, eso fue un jueves, le voy a devolver el paraguas a la que trabajaba en la Junta. Salió una con un canguro rojo, digo, es esta. No era esa. Pero eso es un fenómeno, muchacho. No era, bueno, está. Entonces después me llama ella. Me llama. Y la otra que es maestra, Rita Martínez, que es maestra de la escuela, secretaria de la 93 de ahí de Villa Olmo. Escuchaba que estaba la cabina de telefónica ahí en Cinco Esquinas, escuchaban para ver cómo era la voz mía. Y bueno, yo le mando una foto, que la tengo acá, que es esta. Esta fue la que le mandé a ella, para que me conociera en foto. Y bueno, y ahí fue que la conocí. ¿Y cuánto tiempo llevas de casado? 31 años casado. Cumplí el 11 de abril. El 10 me casé por el civil, el 10 de abril. El 11 de abril por la iglesia. El padre Popelka fue el que me casó. ¿Sos creyente? Sí, soy creyente. ¿En serio? Desde gurí chico. Y he pedido por cosas de familia mío. Cuando a mi padre lo operaron, me acuerdo, que le operaron de próstata, pedí que se salvara y hice una promesa en el barrio de la Virgen del Verdún y salió adelante. ¿Crees en Dios? Creo en Dios, sí. Soy creyente. Y sobre todo los valores cristianos.
Sí. Fui a un monasterio de monjas benedictinas, que eran de clausura, que en ese entonces estaban en el 28 Paso Escobar de la 101, después se mudaron para el 27 del Palmar, y ahí hicieron un monasterio conventual, que se iniciaban como monjas y tenían incluso hasta el cementerio, ahí adentro. ¿Y qué fuiste a hacer ese ministerio? Fui monaguillo 10 años, de las benedictinas. Monaguillo éramos dos, y ayudábamos al cura en la misa. Pero a veces nos mandábamos alguna de Cogoy también. ¿Cómo, por ejemplo? Y le tomábamos el vino no le tomábamos todo, las vinajeras venían con vino, un vino riquísimo que hacían en la Escuela Agrícola Jackson, y le prendíamos... ¿Le prendían cartucho? Le prendíamos que era Moscatel Negra. Y las hostias también, agarrábamos un puñado de hostias, que no nos vaya a ver ningún padre conocido y ninguna monja conocida. ¿Y cómo llegás a la Escuela España, te decía? A la Escuela España, a mí me habían dado, después de la 241, agarré la 259, que estaba a la vuelta del INAU, que eran los talleres protegidos de primaria. Y ahí en los talleres protegidos de primaria, yo al año siguiente elegí, porque era interino, y no me dan la 259, me ganó otro que no hacía nada, que era vago, que no lo quería ninguna directora. No, pará, no digas eso. No, pero no lo quería, ¿sabes lo que hacía? Echaba a los gurises para afuera. ¿Cómo va a echar a los gurises para afuera? Dele trabajo, dele motivación a los chiquilines. Bueno, me gana ese, me dan la 203 en el Prado, al lado de la casa de gobierno del presidente. La 203 me quedaba a contramano, porque iba de mañana y después no llegaba en tiempo y forma, que tenía que entrar a la 1 en el INAU. Y acá en Pando había sido el día anterior que yo había elegido. El día anterior había sido la elección en Pando. Vengo acá, estaban vacantes las horas. Me voy a hablar con Daisy, que Daisy ya era llegada a mí. Hablo con Daisy Iglesias y le digo, Daisy, ¿qué pasa si yo renuncio a las 20 horas del Prado? Le digo, y se arreglan 4 profesores, le digo, de allá del Prado, que estaban sin hora. Y yo me vengo a la Escuela España de Pando, porque yo tenía traslado de los talleres educativos del INAU, había pedido traslado no quería viajar más al centro, quería venirme al hogar San Ildefonso, que está en el kilómetro 20-800, que ahora se llama Estación Esperanza, también ahí. Me vine ahí. ¿Y de ahí llegás a la Escuela España? Me vine primero a la Escuela España, que ya la arreglé con la inspectora técnica. Dice, tráigame una notita, dice, para ver cuál es la situación. Digo, mire, yo tengo traslado pedido, digo, para Villa García. Estoy a 11 kilómetros de Pando, y la Escuela España me queda en Pando. Pero eran compartidas las horas de la Escuela España con la 212 de Suárez. Tenía 10 horas para cumplir en Suárez y 10 horas para cumplir en Pando. Y a su vez dar clase en el INAU con un lugar de discapacitados, intelectuales, que eran 20 gurises. Y bueno, y ahí llego a la Escuela España y ahí termino la Escuela España. ¿Y podés aprender? ¿Aprenden carpintería los gurises? Sí, habían gurises en ese entonces que si no te veían te extrañaban, querían hacer algo siempre. Entraban y querían hacer. Yo ya tenía plantillas ya hechas para poder trabajar con ellos. Ellos trabajaban con la caladora, con el taladro, pero mirá que yo nunca vi una situación fea que un gurí se me lastimara. Solo en la 259 se me lastimó uno con la máquina, que era el más confiable de todos los gurises que yo tenía, que era el que sabía, porque ya venía adiestrado de otros profesores, y me pasa una madera mal pasada, que no la tenía que pasar, tenía que pasarla con la veta a lo largo y la pasó de cabeza. Le pateó la madera y se llevó una yema en un dedo. Fue lo único. Lo único que viví. Me agarró en estado de nervio que no podía ni vivir. Y después en Aeroparque tuve un accidente. En Aeroparque un alumno me prendió el taladro de banco, que yo estaba apretando una mecha y me arrancó el dedo. Eso me costó el 1 de diciembre, todo enero, todo febrero, recién en mayo que de pronto. Que tenía que tener la misma motricidad. Tengo una Z, una L acá, que ese dedo me lo arrancaron. ¿Es eso de que el trabajo forma y el trabajo dignifica? ¿Es eso lo que me estás diciendo? Sí. Yo los gurises que tengo, que pasaron por mis manos, hoy son algo. Y tengo gurises de la escuela especial que pasan por frente de mi casa y me saludan. ¡Profe, cómo anda! Y algunos todo así. Y para mí es un orgullo encontrarlo.
Ahora, yo te decía lo de la Escuela España, y los gurises, Ahora, lo que te dan es eso, ¿no? Sí. Es una carga emotiva importante, ¿no? Sí. Capaz que más que cualquier otro gurises que te cruzaste en tu vida. es mucho más la atención. Es mucho más la atención. Porque vos tenés que tratarlo y son cariñosos. Porque yo he visto gurises que si no te ven te extrañan, te vienen y te saludan como un beso, ¿cómo está, profe? ¿Cómo anda? Y todo así. ¿Qué le pasó ayer que no vino? ¿Te preguntan eso? No vino ayer. Y bueno, estaba atacado el hígado o en fin, cualquier otra cosa personal mía, pero y bueno, y logré mucho. En la 241, en la Chacarita de los Padres, ahí les enseñé hasta cortar el pasto a los gurises, que no sabían cortar el pasto. La directora no se llevaba con el casero. Un día, la fiesta del Día del Niño, hicimos 480 chorizos a las brasas. Yo les enseñé a cómo había que prender el fuego, cómo había que sacar las brasas, cómo había que echarlas debajo de la parrilla. Tenían parrillero, pero no lo usaban. ¿Tenés hijos, Daniel? No. Mi señora perdió un embarazo, que llegó a estar 6 meses de embarazo, tenía que hacer un tratamiento que le implicaba de 4 o 5 meses, el tratamiento ese. Se podía levantar 2 horas en el día. Y bueno, y después 2 embarazos más que no estaban creados, que la ginecóloga de ella, que era Rosana Simone, una excelente compañera que fue del Brause y aparte médica de cabecera de mi señora, que ahora se jubiló. No pude tener hijos. Yo me agarré, la alegría me duró una semana. La alegría, estando en Aeroparque yo. ¿Sentís que canalizaste todo eso con tus gurises? Sí, con mis gurises. Pero después, cuando te digo tus gurises, con tus alumnos, sí, está claro, ¿no? Pero después vino una sobrina. Que dicho y de paso, mi sobrina de pañales se quedaba acá en casa. Dormía en este sillón o dormía en la cama grande de nuestra. Una sobrina que el padre trabajaba en Ipusa y mi cuñada en Aliro. Uno entraba a las 6 y otro entraba a las 7. ¿Y quién dejaba a la niña? La niña quedaba acá en casa, mi señora se iba a trabajar a las 8:30, 9 más o menos, 8:30, 9 menos cuarto se iba a trabajar, porque entraba a las 9, y la señora que cuida a mi suegra, que la bichaba a mi suegra, le daba un vistazo cada 1 hora. Esa sobrina, Valentina, fue muy apegada a mí, a mi señora. Se crió en casa, a mediodía se la llevaba la madre para la casa, después iba a la escuela, en la 194. Y bueno, y después de eso, siendo chica, nosotros nos íbamos a pasar unos 15 días a la playa, que a veces íbamos para la Tuna, a veces íbamos para allá para la barra del Chuy, el parque acuático, y ella se iba con nosotros. Y la madre la llamaba todos los días para que nos extrañara. No, mamá, dice, cuando se vengan los tíos yo me voy con ellos. Y era una alegría, para mí fue una alegría. Aquello que me fue negativo, lo del embarazo de mi mujer, y que perdió el embarazo y que después 2 no lo pudo tener, ella vino para alegrarnos. Al igual que muchas veces tus alumnos, ¿no? Sí. ¿Sabes cuál es la alegría más grande? Que yo lo que hice no lo hice en vano. Lo hice para futuro. Y hay gurises que tienen futuro, que se iniciaron al lado mío. ¿Sembraste? ¿Sembraste? Lo que sembré.